Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y hoy día conversando con el doctor Francisco Guzmán, yo desde aquí, desde mi práctica clínica del hospital, y el doctor Francisco Guzmán, ¿cierto? Desde un lugar donde hay una pintura roja con toros, con fuerza, con potencia, muy hermosa que llama la atención. Querido doctor Guzmán, por favor, preséntate a nuestros auditores, cuéntanos cómo es que un médico egresado en el año 2010, en plena, ¿cierto? Cultura de la medicina basada en la evidencia, de repente abre su mente y cambia de paradigma a esto de la medicina funcional. Cuéntanos dónde te recibiste, qué pasó en tu vida y dónde hiciste ese cambio. Gracias, doctora. Primero que todo, por esta invitación. Para mí es un placer poder transmitir sobre lo que es la medicina funcional y darle tanto a los pacientes como quizás a nuestros colegas profesionales de la salud eh, la posibilidad de mirar las cosas de una manera distinta. Soy médico desde el 2010, egresado de la Universidad Diego Portales, médico cirujano. Desde esa primera instancia decidí dedicarme a la atención en salud pública. Hasta el día de hoy trabajo en urgencia en un SAPU. También me desempeñé en muchos centros de atención ambulatoria, pero no fue hace más de 6 años aproximadamente en donde tuve un punto de inflexión en mi carrera, donde después de una especie de crisis vocacional, fruto de sentirme frustrado en poder ayudar a mis pacientes más allá de lo que estaba pudiendo hacer en ese entonces con la mirada convencional que yo manejaba, decidí que si no encontraba algo mejor, iba a tener que abandonar la carrera y hacer algo que me hiciera más Oh, sentido. mira, qué Pero fuerte. sí, la verdad que gracias a mucha gente logré ser médico y creo que esa responsabilidad de poder eh, practicar la medicina como me la imaginé cuando estaba en la universidad fue determinante para este punto de inflexión, para tomar una decisión y decir, yo necesito algo más para sentir que estoy ayudando a las personas y solucionando para lo que ellas me consultan y no dejarlos ir decepcionados o tristes por insistir en algo que no les estaba funcionando. En ese Ahora, entonces, dígame, Francisco, eso, sí, cuando tú dices me sentía como imposibilitado de avanzar, eso es después de que las personas hacían la vuelta larga con todas las especialidades y volvían al mismo punto con las mismas quejas y así con es. más tratamiento, ¿cierto? Por todos lados, pero insatisfechos. Justamente, doctor, usted lo ha dicho, encontrarse con una y otra persona diciendo, doctor, yo ya fui al traumatólogo, ya fui al reumatólogo, ya fui, no sé, al cardiólogo, y la verdad que este dolor no se me quita, me han dicho que está en mi mente o que es algo genético, respuestas que lamentablemente uno escucha mucho de parte de muchos profesionales y que en ese momento yo creía que eran verdad. Pero recordando mis estudios, recordando la bioquímica, recordando todo lo que aprendí en la universidad, sabía que tenía que haber algo más allá, que uno podía profundizar. Una de las cosas que me gustó de la carrera es que me imaginé siempre siendo una especie de detective, encontrando a través de las pistas la Sí, respuesta a los problemas de los pacientes. Pero creo que tristemente el modelo actual, con tiempos tan cortos y quizás con una mirada tan centrada en lo farmacológico, nos ha quitado a los profesionales de la salud la inspiración y la posibilidad de hacer este trabajo de investigación profundo y de tratar a cada persona como una persona totalmente única, individual, no solamente en sus pensamientos, sino individual también desde el punto de vista bioquímico, biológico. Somos únicos. claro. Y eso hay que tratar de plasmarlo al momento de hacer un análisis profundo de los problemas de salud con los que consultan. Entonces, en mi búsqueda, doctora, yo dije, no, aquí tengo que encontrar algo, tiene que haber algo. Y traté de incursionar en distintas medicinas alternativas y complementarias de las cuales realmente me sorprendí, rompí muchos de mis prejuicios en relación a esas disciplinas, pero siendo honesto, me faltaba algo más todavía. Y en un congreso internacional de medicina complementaria, conocí al que ahora considero mi mentor en medicina funcional, el doctor Patrick Hanaway, del Instituto de Medicina Funcional, que fue la institución donde yo me formé también. Y después de hacer una cola como de 15 personas, pude conversar con él después de su exposición y en 5 minutos le dije, doctor, me encantó su exposición, él habló de la relación entre la microbiota y la salud intestinal y cómo eso impactaba globalmente al cuerpo. Y en pocas palabras le dije, doctor, yo quiero ser como usted.
Él se rió, Eso. él se rió y me dijo, me preguntó un poco de qué es lo que yo hacía y después de eso me dijo, yo te invito a que conozcas el modelo de medicina funcional, creo que es lo que estás buscando. Yo hace más de 25 años cambié mi forma de hacer medicina, él es médico familiar en Estados Unidos, eh, y el modelo de medicina funcional me dijo, me permitió reencantarme de nuevo con lo que estaba haciendo y creo que, que también podría hacer eso por ti. Y ahí decidí emprender este camino. Es un proceso de formación no tan corto, en donde uno al menos se demora, en el mejor de los casos, un año en poder cursar todo este proceso de formación y después hay que entrar en un proceso de examinación, donde hay que hacer presentaciones de casos clínicos y pruebas de conocimiento teórico. Pero, pero ya cuando empecé a conocer y me empecé a formar, me di cuenta que era lo que me hacía sentido. Tenía esta combinación exacta entre medicina basada en la evidencia, pero también una visión integral que, como usted decía al principio, tiene por intención encontrar las causas raíces de las enfermedades y no quedarse solamente en la rama, en los síntomas. Claro, mira, esto es para mí motivo de emoción ver que las nuevas generaciones de médicos se rebelan un poco contra lo establecido en que solo la bioquímica de lo conocido es lo que en este Mm, momento queda autorizado, no sé, un determinado tratamiento solo tiene que tener evidencia en la medicina basada en la evidencia científica, ciertos estudios randomizados, dobles ciegos, así es. claro. Y resulta que hay muchas cosas que todavía no somos capaces de entender, como por ejemplo ese ejemplo tan fantástico que dijiste tú, que para aquellas personas que no están directamente vinculadas con la medicina, es tan increíble como que los gérmenes, toda esa microbiología que está en nuestro intestino dialoga con nuestro cerebro. Por eso es que es tan Mm, importante como salir de los paradigmas de que los antibióticos tienen que ser usados, qué sé yo, frecuentemente no, porque podemos alterar incluso ese diálogo interno y se ha visto efectivamente que, por ejemplo, la obesidad tiene su factor también en el abuso de antibióticos, o sea, son así cosas es. tan increíbles como esas relaciones que necesitan de mentes abiertas como la tuya. Ahora, vas a tener que invertir un poquito de tiempo en explicarnos cuál es la diferencia entre la medicina tradicional, la medicina complementaria y la medicina funcional. Sí, claro, doctora, creo que es una pregunta muy importante porque yo creo que en esta época donde hay muchos doctores tratando de involucrarse en una manera distinta de ver salud, cada uno está tratando de envolverse, de empaparse de algo que les permita cambiar el paradigma. Para mí, la medicina funcional, en su objetivo de querer cambiar y de ayudar a las personas, no es diferente a la medicina. Yo creo que la medicina convencional y cualquier disciplina de medicina alternativa y complementaria tiene esa misma finalidad. Pero en donde sí creo que hay una diferencia notable es en el cómo hacemos esos cambios en las personas y qué tipo de herramientas somos capaces de desarrollar. El modelo de medicina funcional, en palabras simples, es un modelo que trata de devolver las funciones al cuerpo, funciones que se han perdido fruto de los procesos de alteración que vienen con las enfermedades. Es de alguna manera un modelo que trata de echar mano a la ciencia de crear salud. Así lo miro yo en palabras sencillas, porque si devolvemos la salud a las personas, si creamos salud en las personas, el cuerpo tiene la capacidad de volver a su estado normal de funcionamiento, retornar y recuperarse. El organismo humano es, pero capaz de realmente revertir un montón de cosas, pero si les damos el contexto adecuado para hacerlo. Explícanos bien eso. Eso Sí, claro. significa que una persona que ha tenido dolores articulares, la gente que tiene fibromialgia, la gente que circula por muchos especialistas, da tumbos, nadie le encuentra un diagnóstico, sino que le encuentran una multiplicidad de síntomas, síndromes, qué sé yo, podría en algún minuto como volcarse a su interior, entender su historia vital y eso expresarlo como la recuperación de la salud. Definitivamente. Yo creo que ese es un resumen sumamente bueno porque cuando uno, desde la práctica de la medicina funcional, uno considera no solamente los síntomas actuales de las personas, sino toda su historia de vida. A través de una Claro. de las herramientas clásicas que se denomina la línea de tiempo, uno toma en consideración cosas que ocurrieron hasta antes de gestarse, cómo fue la vida de los padres, cómo fue la vida de la mamá durante el proceso de gestación. ¿Cómo naciste? ¿Naciste por parto natural? ¿Naciste por cesárea?
cómo fueron los primeros días y los primeros meses de tu vida. Usted hablaba de la microbiota y de la relación con los antibióticos, y es fácil encontrarse, lamentablemente, hasta el día de hoy, de que preventivamente se administran, bueno, entre otras cosas, pero antibióticos también temprano en la vida, generando disrupción en esta ecología intestinal que tiene impacto hasta en el futuro de las personas, a los 40, 50 y hasta 60 años. Y eso Exactamente. si eso uno no lo tiene presente al momento de enfrentarse a una persona con algún desafío de salud, va a subestimar la importancia de, por ejemplo, de recuperar la microbiota intestinal y del impacto que ésta tiene en la generación de la inflamación, porque eh, bajo la mirada tradicional de salud, doctora, y uno se da cuenta de que todos los especialistas están intentando manejar distintos nombres que caen dentro de conformación, de su Área de separación de experticia. roles, áreas de expertise, gracias. Pero al fin y al cabo, cuando uno empieza a mirar esto desde el punto de vista bioquímico, inmunológico, se da cuenta que el sustrato de todas estas enfermedades es la inflamación. Y una inflamación mal Exacto. controlada. Claro, entonces eso es súper importante porque si tú le pones más elementos proinflamatorios al cuerpo, como el tabaco, por ejemplo, solo vas agudizando y cronificando esa inflamación. Y te agradezco tanto que pongas este punto y que lo expliques en palabras simples porque creo que hemos sido víctimas del COVID, que es inflamación, del tabaco, que es inflamación, de la obesidad, que es inflamación. Entonces, explícale un poquito a las personas por qué la inflamación es un eje importante de la disrupción de la salud, del bienestar de las personas. Sí, claro. Primero que todo, me encantaría dejar claro que la inflamación es un proceso natural del cuerpo. Necesitamos inflamación porque es gracias a esta que podemos combatir infecciones, que podemos regenerar nuestros tejidos, que podemos adaptarnos a circunstancias de estrés que el entorno nos obliga a tener. Sin embargo, este proceso natural, deseable e importante es bueno cuando el cuerpo es capaz de contenerlo, de acotarlo para resolver el problema puntual que está tratando de buscar. Pero como usted decía, si constantemente nos estamos exponiendo a circunstancias que siguen encendiendo este fuego, que es una de las analogías más comunes relacionadas a la inflamación, el Sí. cuerpo pierde su capacidad de controlar y entra en una especie de vórtice, de un círculo vicioso en donde va generando más y más inflamación. Estados crónicos de estrés, por ejemplo, doctora, y yo creo que usted, siendo una persona también que, por ejemplo, yo también hago turnos de noche, antes de partir usted me comentó eso. Imagínese que Sí. los trastornos de sueño o el déficit de sueño crónico elevan los niveles de las hormonas relacionadas al estrés, lo que genera que nuestro sistema inmunológico quede en estados de hiperalerta constantes que promueven la inflamación. Nuestro sistema inmune se confunde y en vez de frenar los procesos de inflamación, decide o piensa que hay que continuar este proceso porque tenemos que seguir defendiéndonos de lo que nuestro cuerpo interpreta como agresiones o un potencial daño. Y esto, así como un incendio, empieza poco a poco a afectar los procesos de regeneración, de recuperación de nuestro cuerpo, llevando a, dependiendo del sistema que se vea más afectado, problemas metabólicos, problemas inmunológicos, no sé, trastornos de todo tipo, osteomusculares, fatiga crónica, enfermedades también del área neurodegenerativa, en fin, suma y sigue. Estas Alzheimer. Alzheimer, la misma enfermedad de Parkinson, demencias de todo tipo, tienen un sustrato inflamatorio. Entonces, cuando uno trata de resolver los problemas desde la rama y no desde las raíces, es cuando nos vemos en este proceso truncado y frustrante, altamente frustrante, de no poder ayudar lo suficiente o al punto de lo que nuestros pacientes están buscando. Y lo simpático, lo entretenido y lo maravilloso del organismo humano, doctora, es que si logramos encontrar las fuentes de inflamación y le damos a nuestro cuerpo las señales adecuadas para decirle, no es necesario sobrevivir en este momento, o no es necesario desarrollar esta respuesta, este fuego, el cuerpo es capaz de poner un freno, controlarse y entrar en esta secuencia de regeneración. Y en algunos casos, y según mi experiencia, favorablemente ha sido así, revertir enfermedades crónicas que antes se pensaban irreversibles. La hipertensión hace 30 años atrás, nadie pensaba que se podía revertir. Ahora hay casos de reversión, y más de uno, por supuesto, hay cientos y miles en el mundo. Lo mismo pasa con la diabetes.
La misma Asociación de Exacto. Diabetes Americana, en sus últimas guías clínicas, ya reconoce la posibilidad de que la diabetes es una condición reversible. O sea, deja de caer dentro de este grupo de condiciones crónicas que de una manera sentencian a las personas a vidas llenas de medicamentos o creen que ya no van a poder ser lo que en algún momento fueron. Gente vital, gente con ganas, con sueños, con ganas de hacer cosas y desarrollarse en lo que aman. Mira qué interesante todo esto en la medicina respiratoria. Tú sabes, yo soy broncopulmonar. El asma, que tiene una prevalencia de cerca del 10% de la población y que se define como una enfermedad inflamatoria reversible de la vía Mm, aérea, le pone un timbre a las personas en la frente, con lo cual probablemente se pierdan deportistas, se pierdan como actividades, se limiten en su vida de contacto con mascotas o de contacto con la naturaleza, mm, porque alguien en algún punto de la vida, como dices tú, en la infancia, les dijo, no, usted es asmático, no va a poder hacer nunca tal cosa, y la gente se siente como, mm. como, como Molière, ¿cierto? Como el enfermo imaginario, y carga con diagnósticos por la vida como si no pudiera soltar aquello. Entonces, yo creo que aquí tenemos un campo maravilloso de poder como entender el ser humano como un Mm, todo biológico, bioquímico, como un todo emocional que tiene, que de repente si uno a veces pierde por un segundo el control de su vida, si tuviste un accidente, si tuviste una enfermedad, si tuviste una crisis vital, amorosa o laboral, y cuando recuperas eso te das cuenta de lo rico, de la riqueza que tienes por mm, poder respirar, caminar, moverte. Uno tiene que empezar, ¿cierto?, a tratar de ser uno. Uno no mm. es una persona distinta en la casa que en el trabajo, que en el consultorio. Uno tiene que tratar de buscar esa unidad. Bueno, estamos conversando con el doctor Francisco Guzmán, pionero de la medicina funcional en Chile. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos de inmediato para continuar esta interesantísima conversación. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.